Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenido. Lección número 8 en esta ocasión de nuestro estudio del primer libro de los Reyes. El día de hoy, en este nuestro tema, matices de la oración. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 22 al 53. Siendo el verso 52 nuestro versículo clave. Ya hablaremos y pasaremos por ahí en un momento. Nuestro personaje principal sigue siendo el protagonista Salomón, al menos por unas lecciones más. Seguirá siendo él el centro, ¿verdad?, de toda nuestra observación. En este tema o en esta lección en particular, te animo a Semillas en Casa a observar en sus lecciones que Salomón tenía un profundo entendimiento y una clara comprensión acerca de la oración. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con esta lección? Bueno, es identificar en la oración de Salomón elementos que harán de nuestra oración algo más significativo y relevante. En una ocasión, cierto discípulo le dijo al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan también instruyó a sus discípulos. Esto nos muestra que esta dinámica entre el hombre y Dios, una hermosa dinámica que el Señor nos permite desarrollar, es algo que se puede aprender y que indistintamente de que sepamos cómo dialogar con Dios, los elementos en la oración de Salomón nos van a ayudar a hacer de nuestra oración algo mucho más pleno, más completo, sobre todo a expandir nuestro entendimiento y nuestra comprensión de esta disciplina espiritual a la que todos somos llamados. El día de hoy vamos a dividir nuestra lección en tres secciones principales. La primera es ¿a quién oramos? La segunda es ¿cómo debemos orar? Y la tercera es ¿por qué podemos hacerlo? No quiero que pierdas de vista el contexto de lo que hemos estado revisando en estas últimas lecciones. La lección anterior, bueno, Salomón está dedicando el templo, del cual ya hemos hablado también con anterioridad, y hay una relación intrínseca y natural que se da entre la edificación y la dedicación del templo y la oración. Tal es así que en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7, el Señor declara que su casa sería llamada casa de oración. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 13, en aquel momento cuando Jesús está echando fuera, recuerdas, a los cambistas que están en el atrio del templo, hace esta declaración afirmando precisamente lo que escribe Isaías. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dijo, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, hay una relación muy interesante que seguramente tú ya sabes, si ya eres creyente de tiempo, entre aquel templo, aquella edificación de Salomón y posteriormente el templo también reedificado cuando los tiempos de el éxodo de los israelitas de nuevo a Israel, y también en el tercer templo, llamado así el templo de Herodes. Todos estos tienen de alguna manera un significado porque representan en esta era cristiana en la que tú y yo estamos, lo que nosotros hoy somos y lo que nosotros como creyentes conformamos, un templo espiritual. Por lo tanto, tomando de alguna manera la analogía del antiguo sistema mosaico y de esta nueva era de gracia en la que tú y yo vivimos, así como en aquel tiempo el templo tenía esta función específica de sí ser un lugar de adoración, pero también ser una casa de oración, hoy nosotros somos llamados a, desde nuestro templo, desde nuestro corazón, desde nuestro ser, orar a Dios en todo tiempo. Te dejo
Efesios capítulo 6, verso 18 y Primera de Tesalonicenses 5, 17, donde se nos invita a orar en todo tiempo, en todo momento, porque hoy somos el templo de Dios y donde quiera que nosotros vamos, Dios va con nosotros, así que podemos orar en donde sea. En aquel momento, este lugar, el templo, era donde todos se concentraban para orar. No significa que la gente no podía orar en otro lugar o en otro espacio, pero hoy con el entendimiento que Dios nos ha dado de la llenura de su Espíritu en nuestras vidas y de que somos parte del templo viviente de Dios, tenemos toda esta libertad de hacerlo, si no en un lugar específico, si desde y a partir de nuestro corazón. Esto nos lleva a nuestra primera sección, que es ¿a quién oramos? Y va del verso 22 al verso 27. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo. La respuesta a esta pregunta, la pregunta de nuestra primera sección, ¿a quién oramos?, pudiera parecer, absurda en el sentido de que es obvio que la respuesta sería a Dios, oramos a Dios. El verso 22 nos dice que Salomón se puso de pie delante del altar y elevó una oración al Señor. Uno de los elementos en la oración es precisamente indicar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, a quién nos estamos dirigiendo. Y como te decía, pudiera parecer absurdo o ridículo, pero en más de una ocasión, lamentablemente, hemos, creo yo, escuchado o incluso en algún momento pudiéramos haber orado no a Dios propiamente. He escuchado de más de un tipo de oración, le llaman oración de guerra, oración de esto, oración de aquello, y eso propiamente no es una oración. La oración siempre es hacia Dios y es dirigirnos a Dios. Imagina tú que estás delante de Dios, porque cuando oramos estamos delante de Dios. Y si el Señor estuviera presente, creo yo, y presente me refiero ante nuestros ojos, creo que difícilmente haríamos a veces el tipo de oraciones que hacemos, donde a gritos estridentes, donde en una oración en la que no está dirigida a Dios, sino que hablamos, declaramos, hacemos muchas otras cosas, menos hablar con Dios. Creo que este es un elemento importante que debes tú tomar en cuenta, o que todos debemos tomar en cuenta en nuestra oración. Siempre serán dirigidas a Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, y siempre que hizo referencia a orar a Dios, hizo precisamente esto, subrayó el hecho de que nos dirigimos a Dios, nunca a terceras circunstancias o terceras personas, siempre directamente a Dios. Y eso hace que nuestro corazón se alinee. Así que en el momento en el que Salomón dice que está de pie frente al altar, es porque sabe que se va a dirigir a Dios. Toma esto en cuenta cada vez que ores, que estás hablando con Dios propiamente, y que tu oración siempre debe ser así, y verás cómo nuestra oración cobrará un sentido más profundo y mucho más preciso. Bueno, en los versos 22 al 27, un elemento interesante o varios elementos interesantes que nos encontraremos ahí son los atributos divinos. No solamente Salomón se dirige a Dios, sino que reconoce quién es Dios y qué ha hecho Dios. Así que voy a leer de corrido desde el verso 23 al 27 y luego solamente te haré referencia a 5 atributos que se desglosan en esta sección para que tú en tu estudio personal los revises uno por uno, o para que ahí en la semilla en casa o en tu estudio en grupo también los puedan comentar. Dice así, mira, los versos 23 al 27. Y oró: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo las promesas que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel.
Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. El primero de estos 5 atributos que se desglosan en esta sección lo encontramos en el verso 23 en la primera parte y que denota la existencia de Dios como el único Dios. En otras palabras, Él es. ¿Recuerdas esta expresión con la que Dios se presentó a Moisés? Yo soy el que soy. Es simplemente yo existo. Y esto tiene que ver con esta expresión de Salomón de no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. En la escritura, cuando se le llama dioses a otras deidades, en realidad no son deidades. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, no son absolutamente nada. Cuando decimos Dios es Dios de dioses, es solamente una expresión que denota que Él es, pero que fuera de Él nada más existe. Son simplemente invención humana. Entonces, eso es lo primero que Salomón reconoce cuando está presente delante de Dios. El segundo atributo que Salomón reconoce es la fidelidad de Dios. La segunda parte del verso 23 y el verso 24 dicen, tú cumples tu pacto, has cumplido tu promesa a tu siervo David mi padre, pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Imagina que en nuestra oración recordemos siempre las cosas que Dios ha hecho también por nosotros en el pasado. No solamente orar pidiendo, también necesitamos orar agradeciendo, reconociendo. ¿Te acuerdas aquellos leprosos que fueron delante del Señor Jesús? 10 de ellos fueron enviados a presentar su ofrenda, la ofrenda que Moisés designó allá en el Antiguo Testamento, y los 10 fueron. Y en el camino los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Qué no fueron 10 los que recibieron sanidad? Y ese hombre que había regresado era precisamente un samaritano. Lo que ese momento o ese evento en la historia del ministerio de Cristo denota es la necesidad de ser agradecidos. Así que lo que está Salomón reconociendo en cuanto a la fidelidad de Dios es que Él cumple siempre su palabra y es importante reconocerlo e identificarlo. El tercer atributo que encontramos en la sección es en el verso 23, en la tercera parte, 23c, que dice, muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti con todo su corazón. Qué profundo es cuando identificamos en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración, que Dios nos ama, que no estamos delante de Él como si estuviéramos delante de un extraño, que no estamos pidiéndole a alguien que quizás nos escuche o quizás nos atienda, en absoluto, porque Dios es amor. Y si hay algo que Dios ha reservado para sus hijos y para su pueblo, es precisamente su amor. Así que es un elemento en esta oración que exalta el atributo de amor de Dios. El cuarto atributo es la justicia. En el verso 25, en estos sí condicionales, dice, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es justo y es importante recordarlo en nuestra oración y es importante también integrarlo a nuestra oración en cuanto a la justicia de Dios. Dios hace justicia porque Él es justo. Y obviamente, si nos equivocamos, obviamente si nos desviamos, pues también podemos venir delante de Dios y reconocerlo, reconocer que hemos fallado. Y tenemos ahí, como dice el escritor de los Hebreos, hallaremos el oportuno socorro. El quinto atributo de Dios en esta sección que Salomón reconoce es la trascendencia de Dios. En el verso 27 leímos, pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de que Dios va más allá de su creación. Dios no está supeditado en ningún sentido a lo que Él ha creado. No depende de su creación para ser, porque como vimos en el primer atributo, Él es
Él existe, Él creó todas las cosas y todas las cosas están supeditadas a Dios porque proceden de Dios y pertenecen a Dios. Por lo tanto, Dios es trascendente. Y cuando Salomón está dedicando ese templo y está orando, pues dice, bueno, o sea, este lugar está increíble, es un lugar hermoso, pero si los cielos no te pueden contener, mucho menos este lugar que yo he levantado para ti. Y entonces exalta la trascendencia de Dios. Imagínate si integramos cada uno de estos 5 elementos que definen o describen 5 de los tantos atributos que Dios tiene y la dirigimos, como vimos al inicio, nos enfocamos en Dios y solo en Dios y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es por sus méritos que tenemos acceso al Padre. Entonces nuestra oración está yendo por buen camino. La segunda sección, que está en los versos 28 al 51, es cómo debemos pedir. Vamos a leer los versos 28 al 30, porque vamos a ver cuál es la actitud con la que debemos presentarnos delante de Dios. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. La actitud cuando oramos creo que es determinante en el efecto de nuestra oración. ¿Recuerdas aquel momento en Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, que te animo a que leas? Aquel momento en el que este fariseo, según escribe Lucas, oraba consigo mismo. Y este oraba consigo mismo implica que no estaba orando con Dios o hacia Dios. Eran palabras que no salían más allá de su esfera interior. Eran palabras hacia sí mismo. Dios, te doy gracias que no soy como este publicano, ¿verdad? Pecador. Y cuando el publicano, ¿verdad?, viene y se presenta delante de Dios, dice que alejado, lo más alejado posible, golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio en mí que soy pecador. Y Jesús dijo que este publicano, regresó a su casa justificado, mientras que el otro no. Quiero que observes, de verdad, te superinvito y te animo a que revises estos 3 versos, el verso 28, 29 y 30, para que consideres la humildad con la que Salomón se presenta delante de Dios. Y dime tú si no está muy lejos de muchas de las oraciones que, como te referí hace un momento, hemos visto o hemos escuchado. No tiene nada que ver, nada que ver. Cada vez que oramos, tenemos que tener una actitud de humildad y de súplica. Dice también el apóstol Pablo que presentemos delante del Señor todas nuestras peticiones con oración y súplica, con ruego. No demos por sentado que Dios tiene la obligación de escucharnos y que por ser sus hijos, hemos escuchado tantas de esas cosas, que por ser sus hijos tenemos ciertos derechos. Sí, se nos han dado derechos como hijos, no como iguales. No podemos demandar de Dios absolutamente nada. Todo tiene que venir empaquetado en humildad, en súplica, en ruego, en un acercarnos a Dios considerando quién es Él y quiénes somos nosotros, delante de quién estamos. Recuerda que estamos en esta segunda sección que es cómo debemos pedir. Ahora, los versos 31 en adelante, versos 31 hasta el 51, en este cómo debemos pedir, nos refiere esta sección que debemos pedir con entendimiento. Por eso te decía al inicio de esta lección que Salomón tenía una comprensión y un entendimiento muy claros acerca de la oración. Vamos a leer los versos 31 al 51 de corrido y después, así como lo hicimos en la primera sección, te mencionaré 7 aspectos
que denotan entendimiento de parte de Salomón en cuanto a estos elementos que conlleva el cómo debemos pedir. Pues vamos a leer los versos 31 en adelante. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esta tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con todo el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que sus captores les tengan compasión, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro. ¡Qué oración y qué entendimiento! De verdad. Si hay algo que es como el común denominador en cada una de estas expresiones o si estas expresiones dentro de esta oración de Salomón es: si nos equivocamos, perdónanos. Y lo más seguro, como dice en alguna parte de esta sección, ¿quién no ha pecado? Es casi un hecho que nos vamos a equivocar, es casi un hecho que vamos a tropezar, es casi un hecho que vamos a caer. Pero cuando eso suceda, si nos volvemos a ti, si tu pueblo se vuelve a ti, escúchanos desde el cielo donde vives, perdónanos, restáuranos. Qué entendimiento, de verdad. Creo que es una oración de entrada muy sincera. Y si me permitieras añadir a este orar con entendimiento algo más, añadiría orar con sinceridad. ¿Por qué? Créemelo, de verdad. Si hay algo que estoy buscando con intencionalidad en mi oración es ser sincero delante de Dios. Porque comprendo que una oración que no sale del corazón, que está tratando de estar muy formulada y que está tratando finalmente de ser superficial, no llega al trono de Dios.
Pero cuando echamos mano de la sinceridad y exponemos delante de Dios nuestra realidad, que de todas maneras Él conoce, creo que la oración baja a un nivel más profundo. Bueno, esos 7 aspectos de orar con el entendimiento que están descritos aquí en esta sección, voy a hacer un resumen, solamente indicándote los versos en los que están. Aquí en pantalla aparecerá tanto cada uno de estos 7 aspectos y el párrafo o los versículos en los que están implícitos para que tú con calma los revises una vez más. Número 1, sé juez, versos 31 y 32. Salomón expone con toda claridad, si hay un pleito, si hay alguien que agravia a otro, ven y juzga. No nos dejes a nuestra suerte. Ven y juzga. Qué interesante es orar de esta manera. No solamente, ¿verdad?, tratar de excusarnos delante de Dios, de que, ay Señor, pues pasa por alto esto, aquello. No, Salomón está diciendo, ven y sé juez. Número 2, restaura, versos 33 y 34. Y en esta sección, obviamente, como te decía hace un momento, Salomón está poniendo ya sobre la mesa el hecho de si nos equivocamos, si esto pasa, si tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros errores, simplemente escúchanos y volvemos a ti de todo corazón y restaura. Número 3, prospera, versos 35 y 36, muy similar al punto anterior. Número 4, castiga, versos 37 al 40. ¿Qué hijo le pide a su padre de, papá, si me equivoco, papá, si te desobedezco, papá, si no hago lo que me pides, papá, si te ofendo, castígame? Eso a cualquier padre lo dejaría como, ¿qué me dijiste? ¿De verdad? Qué hermosa oración. Me recuerda a la oración de David cuando, ¿verdad?, clama delante de Dios y dice, Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Y esta oración es como pedir una auditoría, ¿no? La oración de David. Pues aquí Salomón dice, si nos equivocamos, pues castíganos. Pero si después de que nos castigues, igualmente nos volvemos a ti de todo corazón, si tu pueblo se vuelve a ti, restaura, recibe, acepta. Y es precisamente el quinto elemento, es acepta. Versos 41 y al 43 es en ese sentido de abre otra vez tus brazos a nosotros si es que nos descarriamos. Y luego el sexto es concede la victoria. Versos 44 y 45. Si tu pueblo sale a la batalla y tu pueblo pierde ante sus enemigos y tu pueblo peca contra ti, pero clama a ti, dales la victoria, permíteles salir adelante. Y la última es trae de vuelta a tu pueblo. Versos 46 al 51. Si por causa de haber pecado contra ti, tú nos dispersas en otras naciones, pero estando lejos, reconocemos y nos arrepentimos, tráenos de regreso a esta tierra que tú nos has dado. Espero de verdad que estos son solamente los puntos para que tú los analices y los revises con calma, pero yo espero de verdad que los puedas integrar a tu oración, porque traerá elementos valiosos para hacer de tu oración algo trascendente, profundo, relevante. Vamos a la tercera y última sección, que es ¿por qué podemos hacerlo? ¿Por qué es que podemos venir y hablar con Dios? ¿Por qué es que podemos orar y por qué es que podemos ser escuchados? Versos 52 y 53 dicen así: que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. ¿Por qué es que podemos hacerlo? ¿Por qué es que podemos orar? ¿Por qué es que tenemos esta libertad de hablar con Dios? Bueno, Salomón lo expresa en estas palabras. Cuando salimos o cuando nos sacaste de Egipto, nos sacaste e hiciste de nosotros tu posesión más preciada, tu pueblo. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo de la historia, una historia que comenzó
allá con el llamado que Dios le hizo a Abraham y que continúa al día de hoy con todos los que son llamados a través de Jesucristo a reconciliarse con Dios. Bueno, todo este pueblo de la historia tiene este derecho. Hablaba hace un momento, ¿verdad? Sí es cierto, tenemos este derecho de orar a Dios. Simplemente tenemos que entender, disculpa que lo repita, pero quiero subrayarlo, que Dios está por encima de todos nosotros y debemos venir a Él con humildad y con sencillez de corazón, a pesar de que seamos hijos suyos. Pero tenemos este derecho, tenemos este privilegio dado por Dios. La oración, querido amigo y amiga, es el privilegio dado a los hijos. No significa que Dios no escuche la oración de alguien que no sea su hijo. Cuando es una oración que emerge de un corazón necesitado, que considera, que cree que Dios le está escuchando, Dios escucha, ha escuchado muchas veces. Pero como tal, es un privilegio dado a sus hijos. Echa mano de este privilegio. Echa mano de esta herramienta, de esta disciplina espiritual que desafortunadamente es una de las disciplinas más abandonadas por el pueblo de Dios de todos los tiempos. No creo que sea un tema solamente de nuestras generaciones contemporáneas. Creo que es un tema de siempre. El tema de la dificultad para orar, lo escaso, ¿verdad?, de nuestro interés en la oración. Y eso es algo en lo que deberíamos y en lo que te animo que trabajemos y seamos muy intencionales, porque la vida espiritual de una persona depende en gran medida de su oración, del tiempo que dedicamos a hablar con Dios. Jesús dijo, oren, estén alerta para que no caigan en tentación. ¿Cuántas cosas no pudiéramos evitarnos si nos dedicáramos sosegadamente, como dice la Escritura, a la oración? Como decía el apóstol Pablo, a orar en todo tiempo, en todo lugar. Así que yo espero que todos y cada uno de estos elementos que están aquí en esta lección puedan ayudarte a hacer de tu oración una experiencia agradable, una experiencia hermosa, porque lo es. Quiero terminar, aunque nuestra lectura termina acá en el verso 53, quiero tomar solamente prestado el verso 54 que corresponde a la lección siguiente para hacer una observación. Mira lo que dice el verso 22, que ya leímos, y luego quiero leer el verso 54. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo. Ahora el verso 54, cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. ¿Qué observamos aquí? Que Salomón comenzó su oración de pie, levantó sus manos a Dios, oró, y en algún momento, en el ínter de esto que acabamos de revisar, Salomón ya estaba de rodillas, ya estaba orando al Señor en este reconocimiento humilde y en esta súplica y en este ruego, como vimos en el punto número 2, que creo describen una escena de una oración muy, muy, muy profunda, muy sincera, y que nos invita y que nos anima y que nos exhorta también a hacerlo así. Te pudiera sugerir que en tus tiempos de oración, ya sea que sean de pie o cuando estés sentado, no olvides que puedes también doblar tus rodillas delante de Dios. Eso hace, fíjate, no porque quizás cambie la actitud en tu corazón. Muchos pudiéramos decir, yo estoy de pie, pero en mi corazón estoy arrodillado delante de Dios. Sí, pero creo que aporta mucho a tu percepción de ti mismo o a nuestra percepción de nosotros mismos el doblar nuestras rodillas delante de Dios, porque estamos reconociendo absolutamente ante quién estamos. Que Dios te bendiga, espero que disfrutes mucho tu lectura de este pasaje y que ahondes en la medida de lo posible en todos estos detalles que hemos revisado y que los compartas en tu semilla en casa. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos.
Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.